Es el lenguaje. No se olviden que es en el área del lenguaje 1. Muy bien, el lenguaje. El lenguaje es una facultad exclusivamente humana y el lenguaje se va a manifestar por medio de la lengua y el habla. Voy a sistematizar la información a través de un organizador visual. El lenguaje es una facultad propia del ser humano para expresar mensajes a través de símbolos, cuyo rasgo principal es la creatividad y se manifiesta a través de la lengua y el habla. Ahora, características del lenguaje. Observamos que son 3. Primero, que es innato, que es inherente al ser humano. Es universal porque todos los seres humanos comparten esta capacidad y es inmutable porque no cambia salvo la evolución de la especie humana. Ahora, ¿para qué nos va a servir el lenguaje? Primero es para expresar emociones. Función se va a llamar esta función expresiva o función emotiva, donde el emisor expresa sus emociones, sus sentimientos y sus puntos de vista de la realidad al cual se refiere. Por ejemplo, me parece fabuloso tu plan de reflotar esta empresa. ¡Qué mujer hermosa! Felizmente los jueces nos dieron la razón por su fallo. Que nos va a expresar sus emociones, no se olviden de eso. Siguiente, es impartir exhortaciones. Función apelativa o función conativa. Expresa la intención donde el emisor para que el receptor actúe de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, ¿podrías leer en voz baja? Siéntate, ingresa, pasa, no fumar. Donde no se olviden donde el emisor busca persuadir al receptor para adoptar un comportamiento determinado. Tercero, dar información. Es la función representativa o función denotativa, referencial o informativa, que es tal como dice, o sea, dar una información sin un punto de vista personal, dar un concepto, dar un conocimiento, vuelvo a repetir, sin que tenga una opinión personal. Por ejemplo, Caral es la ciudad antigua de América. Cultura antigua de América. Vemos Perú 1, Colombia 0. Siguiente, 4. Establecer. Para establecer contacto. Esta función se va a llamar fática o función de contacto, donde el emisor intenta consolidar y detener o mantener el contacto con el receptor. El objetivo es contrastar y garantizar el funcionamiento del canal de comunicación. Por ejemplo, aló, ¿me escuchas? Repite por favor, 1, 2, 3 probando. Chao, buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo te fue? Etcétera. Y explicar. La función metalingüística. El lenguaje se emplea para hablar o explicar sobre el propio lenguaje. Se expresa nítidamente en la tarea lingüística que se comunica sobre la estructura y el funcionamiento de la lengua. Por ejemplo, la oración posee una estructura bimembre, que significa inefable. Y por último, producir un goce artístico, la función poética o función estética, donde el emisor busca impresionar los sentidos del receptor con un mensaje sugerente y expresa belleza. A través de la literatura se muestra esta función y algunas frases coloquiales que se valen también en esos recursos. Por ejemplo, eres la luz de mis ojos, el tiempo es oro, refranes, poesías. Se va a referir a la función poética, como el nombre lo menciona. No se olviden que este tema lo tienen que copiar en sus cuadernos del lenguaje 1.